El gran diseño. Redescubriendo al hombre y la mujer como imagen de Dios. El servicio. El modelo sagrado del liderazgo. En la sesión sobre el sexismo en el espíritu de Baal, comenzamos a ver algo del corazón de Dios. Es un líder servidor. Él es el esposo, el líder abnegado, sacrificado. Y en esta sesión queremos ver específicamente la humildad de Dios. Porque está en la naturaleza y el carácter de Dios ser un siervo. Vimos esto en el libro de Oseas. Y lo veremos a medida que estudiemos este material. Que la naturaleza de Dios, del liderazgo de servicio, es arquetípica. Así debe ser como concebimos el liderazgo. Lamentablemente, en la mayoría de nuestras culturas pensamos que el liderazgo es poder. Y para algunos no es solo poder, es un poder tiránico, en el que gobiernas con una espada o un látigo, ya sea tu hogar o el gobierno. Eso es lo que pensamos cuando pensamos en liderazgo. Y ese no es un liderazgo arquetípico para aquellos que son seguidores de Cristo. Quiero comenzar examinando un par de palabras consideradas hoy día ofensivas: servir y someterse. Estas son palabras controversiales en el mundo moderno. No nos gustan esas palabras. Estoy llegando a un punto en el que ahora me doy cuenta que tengo que volver al plan original de Dios. No solo para mí, sino para mi país, porque esta es la realidad de Kenia hoy día. Muchas mujeres quieren tener hijos, pero no quieren maridos, porque no quieren someterse a la autoridad. La sumisión se ve como una palabra negativa, es visto como opresión. Las mujeres quieren sus derechos, las mujeres quieren gobernar, ser independientes en cierto sentido. El secularismo y el feminismo modernos ven la subordinación y la igualdad como contradicciones. Estar bajo autoridad es por definición ser inferior. Y ser igual significa ser autónomo. Nadie me va a decir qué hacer. Esta es la cultura moderna. Obedecer a Dios o a cualquier autoridad humana es restringir la libertad. Y esto es malo, porque tenemos un concepto distorsionado de la libertad. Pensamos en la libertad como poder hacer lo que queramos, cuando queramos hacerlo. Eso no es libertad, eso es libertinaje. Y debemos hacer una distinción entre licencia y libertad. Entonces los secularistas modernos, las personas posmodernas y las feministas, tanto del tipo moderno como posmoderno, quieren licencia, no libertad, porque la libertad requiere estructura y límites. La libertad sin restricciones es el concepto moderno de la virtud, pero la libertad sin restricciones termina en esclavitud. ¿Cuál es el contexto en el que se define el liderazgo? La cultura sexista ve el liderazgo en términos de tiranía. Y con demasiada frecuencia, el rechazo al autoritarismo es un rechazo a toda autoridad. Rechazamos el autoritarismo
y debemos hacerlo, pero eso no significa que debamos rechazar la autoridad. El liderazgo debe definirse dentro del contexto de la naturaleza y el carácter de Dios, no del concepto de culturas. La autoridad existe para desarrollar, para edificar, no para derribar. Y hay una relación entre estructura y libertad. La tiranía es estructura sin libertad. La anarquía es libertad sin estructura. Entonces, para ser realmente libres, necesitamos vivir dentro del marco de las leyes y ordenanzas de Dios. Aquí es donde encontramos la verdadera libertad. La verdadera libertad está dentro de la estructura y el equilibrio bíblico establece que somos más libres cuando vivimos dentro del marco de las leyes y ordenanzas de Dios. Vemos esto en la Gran Comisión en Mateo 28:20, donde Jesús dice, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. Somos más libres cuando nos gobernamos a nosotros mismos, cuando interiorizamos el gobierno. El gobierno no está afuera, el gobierno proviene del interior. Cuando nos gobernamos a nosotros mismos, basados en las leyes y ordenanzas de Dios, obedeciendo todo lo que yo he mandado, somos más libres. Cuando nos rebelamos contra las leyes y ordenanzas de Dios, terminamos empobrecidos y esclavizados. Así que queremos mirar a la Trinidad y vemos que la naturaleza de Dios se sitúa como un desafío a la arrogancia del hombre moderno. La naturaleza de Dios contrasta con la arrogancia del hombre moderno. El hombre moderno ve el servicio, el sacrificio y la humildad como vicios. Son características negativas. El poder, la autorrealización y el orgullo son virtudes. Estamos más interesados en nosotros mismos que en los demás. Dios honra la humildad, el autosacrificio y la subordinación en el hombre. Estas son virtudes que son un reflejo de la naturaleza del amor de Dios. No están aparte, no están separadas, sino que están fundadas en la naturaleza misma de Dios. Encontramos estas palabras radicales, en Filipenses 2, del 5 al 11. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Por qué Jesús fue glorificado por Dios? Porque se humilló a sí mismo. Aunque era Dios, era un siervo.
Y Pablo está diciendo que esta sea tu manera de pensar. Sea esta tu mente. Ten esta mente en ti que estaba en la mente de Cristo. Esta es la mente de Cristo, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. El amor ágape es humilde, es abnegado, es desinteresado. Primero piensa en los demás. Sirve a los demás primero. Y en gran parte de la vida de la cristiandad actual, escuchas el mensaje: oh, eres un hijo de Dios. Dios quiere que estés cómodo. Quiere prodigarte todo tipo de cosas. Eso es lo que escuchamos una y otra vez. Pero ¿a qué vino Cristo? Para servir y dar su vida en rescate por muchos. Este es el amor ágape. Mi amigo y socio, el cofundador de Alianza para el Discipulado de las Naciones, el Dr. Bud Moffitt, ha compartido mucho sobre este tema. Este tema no podría haberse desarrollado sin Bud Moffitt y su corazón. Él dijo esto fue porque Jesús fue sacrificado voluntariamente y en sacrificio, dispuesto a ser un siervo, que Dios lo exaltó con la máxima expresión de gloria. Se le ha dado la posición más alta que se le puede dar. Se le ha dado un nombre que supera todo nombre. Toda lengua confesará que este siervo es el Señor. Esta es una exaltación mayor que la que cualquier ser ha tenido o tendrá. ¿Por qué Dios hizo esto? La respuesta está en la primera palabra del versículo 9. Por lo tanto, Dios honró a Jesús de esta manera, exaltándole porque Jesús reflejó plenamente lo que Dios pretendía cuando creó al hombre. Cuando Dios creó al hombre, creó seres que estaban enfocados en los demás, no centrados en sí mismos. Jesús manifestó plenamente la expresión más alta de la imagen de Dios, el servicio voluntario y sacrificial. Esta es la máxima expresión de la imagen de Dios. Pero cuando tienes las dos palabras ofensivas, servir y someter, no tenemos lugar para estos conceptos en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que va a definir nuestras vidas? ¿El enfoque moderno narcisista que se enfoca en ti? ¿O el enfoque glorioso centrado en la gloria de Jesucristo, que vino como hombre a servir? ¿Cuál va a ser el contexto en el que te definas? Jesús manifestó plenamente la expresión máxima de la imagen de Dios, el servicio voluntario y sacrificial. Dios es un siervo. Increíble. Dios es un siervo y Jesús modeló ese servicio. Jonathan Edwards capturó esto en su sermón Excelencias de Cristo. Él dijo: alteza infinita e infinita condescendencia, justicia infinita y gracia infinita, gloria infinita y la humildad más baja, majestad infinita y mansedumbre trascendente, reverencia más profunda hacia Dios e igualdad con Dios, dignidad infinita del bien y la mayor paciencia bajo el sufrimiento del mal.
excesivo espíritu de obediencia con supremo dominio sobre el cielo y la tierra, absoluta soberanía y perfecta resignación, autosuficiencia y entera confianza en Dios. La cruz es una afrenta a las virtudes modernas de poder, orgullo y autorrealización. ¿Qué es la persona moderna? Independiente, no dependiente de nadie. Autorrealizada. Orgullosa. Con un enfoque narcisista en uno mismo. Y la cruz es una afrenta a los conceptos modernos de virtud. Vemos tres manifestaciones principales de la humildad de Dios. Uno lo vemos en el árbol del conocimiento del bien y del mal que Dios planta en medio del jardín. Y le dice a la primera pareja, pueden comer de todos los árboles menos de este. Y ese árbol estaba allí para establecer la libertad humana. Tú puedes elegir, puedes tomar decisiones reales y esas decisiones afectarán tu vida y afectarán la vida de las personas que te rodean. No eres un títere, no eres un autómata. Aquí está este árbol del conocimiento del bien y del mal. Tú eliges. Eso es libertad. Y es libertad para decir no a Dios. Increíble. El Dios del universo, que nos creó, pero quiso que fuéramos libres, quería que lo amáramos en libertad, no por coerción. Y entonces plantó este árbol en un jardín para permitirnos, para darnos un lugar para mostrar nuestra libertad. Vemos su humildad en el nombramiento de los animales. Le dio a Adán la autoridad para nombrar a los animales. Y cualquier nombre que Adán les diera, ese sería su nombre. Dios hizo los animales, sabía lo que eran, para qué servían, para qué estaban diseñados, podría haberlos nombrado. Pero no lo hizo. Tú los nombras y así yo los llamaré. Y luego encontramos este tercero en la frase, el ayudante adecuado. En Génesis 2:18 dice, entonces dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Y el hombre puso nombre a todo el ganado y a las aves de los cielos y a las bestias de los campos, pero para Adán no se halló ayuda idónea para él. Porque esto es antes de que Dios manifieste a Eva en la carne. Y la mayoría de las veces cuando leemos esta frase, ayudante adecuado, traemos nuestro contexto de lo que significa ser un ayudante. Cuando piensas en la palabra ayudante dentro de tu marco cultural, ¿en qué piensas? Pause y reflexione. Por lo general, alguien que te sirve. Por lo general, alguien que es inferior a ti. Por lo general, alguien que hace cosas que no estás dispuesto a hacer por ti mismo. Eso es lo que es un ayudante. Y traemos ese entendimiento sobre esta palabra. Vemos que la mujer es la ayudante. Un concepto despectivo, de algo bajo,
La frase ayudante adecuado tiene dos partes. La primera es la palabra hebrea que significa como él o correspondiente a él o igualándolo o contraparte. Se refiere a idóneo y no implica inferior. No se refiere a una persona intercambiable o idéntica o lo mismo que. Se refiere a una contraparte igual que es idónea. Lo observamos en Génesis 1, donde Dios dijo que nos haría a su imagen varón y mujer y dejaría que ellos gobernaran. Este es un macho y una hembra adecuados, iguales y diferentes, idóneos, encajando uno con el otro. Y la palabra eser significa asistir, el que asiste y sirve a otro con lo que se necesita. Se traduce como ayuda, succionador, asistencia, sostén, consuelo. Esta palabra es la palabra hebrea eser, y se usa 21 veces en el Antiguo Testamento. 2 veces se refiere a la primera mujer. Ella es la ayuda adecuada para Adán. 3 veces es para los que socorren a los necesitados. Personas que son ayudantes idóneas para los necesitados vienen al lado de los necesitados y los cuidan. 16 veces la palabra eser se usa para referirse a Dios. Dios es el eser. Dios es nuestro ayudante. ¿Es esto algo inferior? No. Esta es la misma naturaleza y carácter de Dios, ser nuestro eser. Encontramos que hay sumisión dentro de la divinidad. El profesor Henry Cravendam del Covenant College dijo esto: en la Trinidad las partes no están para sí mismas, sino para el otro de manera radical y total. Hemos dicho en conferencias anteriores que lo que une a la Trinidad es el amor sacrificado. Y aquí vemos esto expresado un poco diferente. Que en la Trinidad las partes no están allí para sí mismas, sino para el otro de una manera radical y total. El amor es el enfoque radical en las necesidades del otro antes de centrarse en uno mismo. La unidad de la Trinidad se expresa en la palabra griega ágape. Juan lo dice en el Evangelio. Juan 17:24. Me amaste, ágape, antes de la fundación del mundo. El amor abnegado existía en la comunidad de la Trinidad antes de que el universo fuera concebido y fundado. ¿Cuándo empezó la idea de sumisión y servicio? Nunca. No comenzó. Siempre existió en la comunidad de la Trinidad. Pensamos, servicio de sumisión, eso debe ser parte de la caída. No comenzó con la caída, no comenzó con la creación. Ha existido eternamente en el carácter y la naturaleza de Dios. En Marcos 10:31 al 45, vemos a Jesús explicando el concepto de liderazgo.
Una vez más, Bob Moffitt dijo, Dios no ordena el servicio sacrificial por su propio bien. Él lo pide porque da como resultado la demostración de su mayor atributo, el amor. El amor verdadero siempre da como resultado la acción del servicio sacrificial. El servicio amoroso sana, el quebrantamiento restaura, redime. Esta es la agenda de Dios. Y cuando se cumple, los que sirven son honrados y Él es glorificado. En el Evangelio de Marcos, Jesús anuncia en el capítulo 10 que va a morir. Y los discípulos se acercan a Él. Y dos de ellos le dicen, Jesús, cuando entres en tu gloria, queremos estar a tu derecha e izquierda. Él les está diciendo que va a morir, pero no hay lugar en la mente de los discípulos para su muerte. Lo que tienen en mente es que Él va a ser el rey. Él va a cabalgar a Jerusalén sobre un caballo blanco y una espada. Va a establecer un reino político y ellos quieren poder. Queremos estar a tu mano derecha y a tu izquierda. Queremos ser el secretario de Estado y el secretario de guerra. Queremos poder. Y estos son hombres que habían estado con Jesús durante 3 años. Han observado su vida, han visto cómo trata a la gente, lo que enseña y todavía no entienden. Creen que se trata de poder. Ahí es donde se encuentra la gloria. Y en el versículo 42, Jesús reúne a los discípulos porque están discutiendo sobre quién tendrá el poder. Y llamándolos Jesús les dijo, vosotros sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen autoridad sobre ellas, pero entre vosotros no será así. Ese es el sistema del mundo. La persona grande es la que tiene todo este poder y autoridad. Así piensa el mundo. Pero entre vosotros no será así. Pero el que quiera ser el mayor entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será el esclavo de todos. Este es el principio bíblico, este es el patrón del reino, ser un siervo. ¿Y por qué? Él responde que ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Podría haber ido a la casa del emperador en Roma y exigir el servicio de todos en el imperio romano. No, él no vino por poder, por autoridad mundana. Vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, es el servidor de todos. Hay 2 sistemas de valores diferentes. El mundo ve al hombre grande como aquel que tiene más sirvientes. Quiero ser el presidente del país, quiero ser el presidente de una corporación, quiero ser el presidente de la corporación más grande, quiero tener una iglesia grande. Se trata de prestigio, se trata de poder. Y el que es grande a los ojos del mundo es el que tiene más gente debajo de él sirviéndolo. Pero no así entre vosotros. Así funciona el mundo. Les voy a describir cómo es el reino. En el reino, la persona grande es la que sirve a la mayoría de la gente. Esa es la señal, la marca de la grandeza. Esto fue
antes de ir a la cruz y fue antes de la última cena, pero poco después compartió esto con los discípulos. Están en la última cena y se desata una pelea entre un par de miembros de los discípulos. ¿Y a qué se debe la pelea? ¿Quién es el más grande? Y él les enseñó apasionadamente que la grandeza se define por el servicio. Y están peleando por quién es el de rango más alto, el más importante, el más grande. ¿Y qué hace Jesús? Se quita la ropa, envuelve una toalla alrededor de su cintura y toma un envase y lava los pies de sus discípulos. ¿Por qué? Porque quería modelar personalmente lo que estaba hablando. Él está saliendo y va a ser arrestado, va a ser crucificado, y esto es lo último que va a compartir con sus discípulos. Compañeros, entiendan esto. No solo lo estoy verbalizando, lo estoy modelando para ustedes. Yo soy tu Señor, soy tu Salvador. ¿Y qué estoy haciendo? Te estoy lavando los pies. La servidumbre no es un requisito previo para la grandeza. No es algo que haces para que algún día seas grande. No, el servicio es el estándar mismo de la grandeza. Un concepto totalmente diferente. Servir y liderar no son contradictorios. Son dos caras de la misma moneda. Se definen entre sí. Un líder servirá y un sirviente lidera. No son dos cosas separadas por un abismo. Hay dos caras de la moneda. El liderazgo se define en el contexto del servicio, no en el contexto del poder. El servicio se define en el contexto del liderazgo, no por una posición considerada denigrante. Así como el servicio fue esencial para la identidad de Cristo como Dios, es esencial para nuestra identidad como seres humanos. El mandato dado en Génesis para tener dominio es para hombres y mujeres, no simplemente para hombres. Es para siervos y siervas del Dios viviente, vicerregentes de la creación. Debemos someternos unos a otros como hijos de Adán e hijas de Eva. Tanto el hombre como la mujer deben funcionar como líderes siervos. ¿Por qué? Porque Dios es Ezer. El gran diseño. Redescubriendo al hombre y la mujer como imagen de Dios.